Altea, reacciona de una vez. En el instante en que la mano de Borja agarró brutalmente su pelo, el salón se quedó helado. La sopera de marisco se estrelló contra el suelo, salpicando su contenido en todas direcciones. Y las miradas de los parientes no eran de compasión, sino de pura burla. Pilar, su suegra, vestida con un elegante traje rojo para la Nochebuena, esbozó una sonrisa de satisfacción. Su cuñada, Beatriz, se convirtió en una espectadora más, observando la escena con un interés morboso. En ese momento, nadie podía imaginar que aquella humillación definitiva desencadenaría una decisión irrevocable. Antes de empezar la historia, mucha suerte a todos los que se suscriben y le dan a me gusta. Con mi más sincero agradecimiento, comienza la historia de una vida dorada. Altea estaba como siempre en la cocina. El cuchillo en su mano se sentía pesado. El cordero sobre la tabla de cortar era el centro de la cena de Nochebuena, y preparar el festín familiar siempre era responsabilidad de la nuera. A sus 35 años, Altea ya había pasado 5 en aquella casa. Antes de casarse, era jefa de equipo en el departamento financiero de una empresa de tamaño medio. Una mujer de carrera, reconocida por su destreza con los números y su habilidad para analizar meticulosamente cada línea de un contrato. Pero ahora, lo que sostenía no era un informe, sino un cuchillo de cocina. Y lo que analizaba no eran contratos, sino el humor impredecible de su suegra. Cariño, estoy pensando en dejar la empresa y dedicarme a ser inversor a tiempo completo. Borja se lo había dicho a los 3 meses de casados. Al principio, Altea pensó que era una broma. Un oficinista corriente de 37 años queriendo ser inversor de la noche a la mañana. Pero la mirada de Borja era seria. Más que seria, era casi desesperada. Tenemos los ingresos del alquiler del edificio que heredaste de tu padre. Con eso hay capital inicial de sobra. Confía en mí. Altea debería haberse dado cuenta entonces. En los ojos de Borja no se reflejaba ella, sino el patrimonio de su familia. Pero quien está enamorado solo ve lo que quiere ver. Con la excusa de apoyar el sueño de su marido, Altea dejó su trabajo. Sus compañeros del departamento financiero intentaron disuadirla, pero fue inútil. Y así pasaron 5 años. Las inversiones de Borja fracasaban una tras otra, y el dinero de la familia de Altea empezaba a agotarse. Pero extrañamente Borja no parecía preocupado, solo repetía que el gran golpe estaba a la vuelta de la esquina. Fue entonces cuando Altea lo comprendió. Para su marido, ella no era una compañera, sino un pozo sin fondo del que extraer dinero ilimitadamente. Que viene mi madre. La voz de Borja llegó desde el salón. La mano de Altea se detuvo por un instante. Su suegra, Pilar. A sus 60 y tantos años, Pilar nunca olvidaba recordar a todo el mundo que provenía de una familia de rancio abolengo. En realidad era una familia noble venida a menos, pero de su boca siempre salían frases como «en mi familia desde generaciones». El sonido de la puerta principal al abrirse se acompañó de la voz de Pilar llenando la casa. «¡Qué frío hace aquí! ¿No podíais poner la calefacción más alta?», fue lo primero que dijo, sin siquiera saludar. Altea se secó las manos en el delantal y salió al salón. Junto a Pilar estaba su cuñada, Beatriz. A sus 40 años, Beatriz todavía vivía bajo el amparo de su madre, haciéndose llamar empresaria, aunque en realidad subsistía con el sueldo de su marido. «Buenas tardes, suegra. Hola, Beatriz, tú también has venido». Altea inclinó la cabeza a modo de saludo. Pilar se dejó caer en el sofá y la examinó de arriba a abajo. «Con todos los invitados que vienen en Nochebuena. ¿Por qué vas vestida así? ¿Es que no te cuidas? Vas a avergonzar a mi Borja». «Lo siento, suegra». La disculpa salió automáticamente de la boca de Altea. Era una respuesta aprendida durante 5 años. Beatriz lanzó su caro bolso sobre el sofá y terció en la conversación. «Mamá, a ella nunca le han importado esas cosas. No sabe gastar el dinero. No sabe gastar el dinero». ¡Qué frase tan irónica! La familia de su marido sabía perfectamente que el padre de Altea poseía 3 edificios en el barrio de Salamanca de Madrid. La verdad no era que Altea no gastara dinero, sino que no le quedaba nada para ella después de gastarlo todo en su familia política. Pilar cogió una carpeta que había sobre la mesa. Eran los documentos del seguro que Altea había estado organizando. Vaya, esta póliza ha vencido. Con esta cantidad, la suma debe de ser considerable. Los ojos de su suegra brillaron. Altea conocía demasiado bien esa mirada. Era un intento sutil de sondear el estado financiero de su familia. Pilar siempre hacía lo mismo. Si vencía un seguro, preguntaba por el importe. Si compraba acciones, quería saber de qué empresa. Incluso preguntaba por la salud de su padre, llegando a preguntar descaradamente si ya habían planeado la herencia. «Es solo un plan de ahorro», suegra respondió Altea, tratando de mantener la calma. Pero Pilar no se dio por vencida. «¿Un plan de ahorro con esta cantidad?».
Tu padre sí que tiene suerte con su hija. Por cierto, dicen que el mercado inmobiliario está en auge. ¿No ha comprado nada nuevo últimamente? Las preguntas continuaron. Altea apretó los puños instintivamente, pero los relajó al instante. Enfadarse no cambiaría nada. En ese momento, la imagen de su padre apareció en su mente. La noche antes de su boda, su padre le había entregado un viejo sobre. Dentro había un antiguo contrato inmobiliario. Altea, este es mi seguro de vida. No, es tu escudo para protegerte. Entonces, Altea no entendió el significado de aquellas palabras. Pensó que era una preocupación excesiva de su padre. Pero ahora era diferente. Empezaba a pensar que quizás ese contrato realmente podría ser algo que la protegiera. Aún no lo había examinado a fondo. No sabía de qué trataba exactamente ni por qué su padre se lo había encomendado con tanta insistencia. ¿Me estás escuchando? Contesta de una vez. La voz afilada de Pilar la devolvió a la realidad. Cuando Altea levantó la vista, su suegra y su cuñada la miraban fijamente con desaprobación. A las 10 de la mañana, la casa era un hervidero de actividad. Los parientes empezaron a llegar para la cena de Nochebuena. Altea no paraba de ir de la cocina al salón. Freía croquetas, preparaba ensaladas, vigilaba el cordero en el horno. Sus manos no dejaban de moverse, pero su mente era un torbellino. Oye, esta sopa de marisco está saladísima. ¿Cómo la has hecho? Beatriz cogió una cucharada y arrugó la nariz. Altea la probó. Estaba perfecta de sal, pero Beatriz siempre encontraba alguna pega. Llegó el momento de sentarse a la mesa. Era hora de la cena. Altea se arrodilló para servir a los mayores, como era costumbre en esa familia tan tradicional. Al intentar levantarse, sintió un dolor agudo en las rodillas. Llevaba todo el día de pie y tenía las piernas hinchadas, pero nadie le dijo ni una palabra de agradecimiento. Comenzó la cena. La mesa estaba repleta de los platos que Altea había preparado con esmero. Sin embargo, en cuanto Pilar cogió los cubiertos, chasqueó la lengua. El cordero está seco. ¿Cómo puedes poner tanto tiempo el horno? ¡Qué falta de esmero! Lo siento, suegra. Es un plato para celebrar la Navidad, para toda la familia. Tienes que poner más cuidado, continuó Pilar. Beatriz apoyó a su madre. Mamá, no es la primera vez. Ya deberías saberlo. En su casa nunca le enseñaron a cocinar para estas ocasiones. Las manos de Altea temblaron, apretó con fuerza los cubiertos, miró de reojo a Borja, sentado a su lado, esperando que la defendiera, pero Borja se limitaba a comer, o, más exactamente, a mirar hacia otro lado, ignorándola. Cariño, lo llamó Altea en voz baja. Borja se giró con una expresión de fastidio. ¿Qué? Estoy cenando. Mi hermana tiene razón. ¿Qué? Esa única palabra rompió el último hilo de contención de Altea. Todas las emociones acumuladas durante 5 años estallaron en un instante. Las lágrimas que había reprimido le quemaron los ojos. Con mano temblorosa, levantó la cuchara. Crash. La sopera cayó de la mesa. El caldo caliente empapó el mantel blanco. El salón se quedó en silencio al instante. Todas las miradas se clavaron en Altea. En medio de aquellas miradas, Altea se dio cuenta de lo estúpidamente que había vivido durante 5 años. Para esa gente, ella no era una persona. Era una herramienta para conseguir dinero, una máquina de cocinar en Navidad y una nuera, a la que se podía tratar de cualquier manera. Pilar gritó. ¿Pero qué haces? Vaya forma de empezar la Nochebuena. Pero Altea no respondió. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de rabia o de tristeza, probablemente de ambas. Del lugar donde había caído la sopera, se elevaba un vapor blanco. La mancha de caldo en el mantel se extendía como el desorden de su propio corazón. El salón se quedó congelado. Más de 15 parientes contenían la respiración observándola. El rostro de Pilar enrojeció. A pesar de su edad, su voz era sorprendentemente aguda. ¿Te has vuelto loca? ¿Loca? Gritó su suegra, poniéndose en pie de un salto. Pero Altea no se movió. Se quedó mirando fijamente la sopera volcada. Sentía como si todas las emociones reprimidas durante 5 años se hubieran derramado con ella. Fue en ese preciso instante. Su marido, Borja, se levantó bruscamente. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de madera. Pum, pum, pum. El sonido de sus pasos acercándose a ella era como el latido de su propio corazón. La mano de Borja se aferró al pelo de Altea. Su cabeza fue violentamente echada hacia atrás. Sintió un dolor agudo, como si le estuvieran arrancando el cuero cabelludo. Todo se volvió blanco y vio el techo. Altea! Gritó Borja, sacudiéndole la cabeza. El cuerpo de Altea se balanceaba de un lado a otro. Oyó cómo los parientes contenían el aliento, pero nadie intervino. Su cuñada, Beatriz,
Incluso se cruzó de brazos, observando el espectáculo. Reacciona de una vez. ¿No ves la vergüenza que nos estás haciendo pasar? La voz de Borja llenó el salón. Atrapada en las manos de un hombre de 37 años, Altea parecía una marioneta. Sentía cómo le arrancaban mechones de pelo. Dolía. Pero había un dolor más profundo que el físico. Vio los rostros de los parientes. Todos la miraban con frialdad. Nadie sentía compasión. Al contrario, sus expresiones parecían decir: «Pobre Borja, la nuera que le ha tocado». Fue entonces cuando Altea lo entendió. A los ojos de esa gente, ella no era familia, solo era la hija de una familia rica. La mano de Borja apretó su pelo con más fuerza. Su cuello se dobló hacia atrás. En ese instante, los últimos 5 años pasaron por su mente como un relámpago. El primer año de matrimonio, cuando su marido le pidió a su padre dinero para invertir, necesitaba 20.000 euros. Altea convenció a su padre y él, confiando en su hija, se los dio. Borja invirtió ese dinero en bolsa. El resultado: pérdida total. El segundo año, su suegra dijo que necesitaba operarse de la rodilla y que necesitaba dinero para el hospital, 15.000 euros. Altea rompió uno de sus planes de ahorro. Más tarde se enteró de que Pilar había usado ese dinero para financiar un negocio de Beatriz. El tercer año, Borja volvió a pedir dinero, diciendo que había surgido una nueva oportunidad de inversión. Esta vez, 35.000 euros. Altea lo consiguió de los alquileres de un edificio de su padre. Como era de esperar, fue otro fracaso. Y así, año tras año, el dinero seguía saliendo. El patrimonio de su familia empezaba a menguar, pero su familia política exigía cada vez más. Sabían que la familia de Altea poseía 3 edificios en el barrio de Salamanca. A sus ojos, Altea era un cajero automático sin límite. «Suéltame». Una voz fría salió de la boca de Altea. La mano de Borja se detuvo por un instante, pero no soltó su pelo. «¿Qué?» «He dicho que me sueltes». La voz de Altea no temblaba. Al contrario, era aterradoramente serena. Borja soltó una risa de incredulidad. «¿Crees que voy a hacerte caso ahora?» «Deberías, porque es tu última oportunidad». Altea agarró lentamente la muñeca de Borja y, con fuerza, se la quitó de encima. Borja, sorprendido, la soltó. Unos cuantos cabellos de Altea quedaron entre sus dedos. Altea se levantó. Se arregló el pelo desordenado y miró alrededor del salón: Pilar, Beatriz y los 15 parientes. Todos la miraban fijamente. «Ya no tienes ningún derecho a tocarme el pelo». La cara de Borja se endureció. Pilar intervino, poniéndose en pie de un salto. «Altea, ¿qué estás haciendo? Vaya escándalo en plena Nochebuena». «Suegra, nos divorciamos». El salón volvió a quedar en silencio. Las palabras de Altea resonaron con una claridad cristalina en el aire. La boca de Borja se abrió de par en par. «¿Qué? ¿Qué has dicho?» «Que nos divorciamos, Borja». Altea pronunció el nombre de su marido sílaba por sílaba. Era la primera vez que lo llamaba así en 5 años de matrimonio. El rostro de Borja se puso pálido como la cera, pero fue solo por un momento. Pronto, su cara se tornó roja y azul por la ira y volvió a gritar. «Te has vuelto loca. Estás completamente loca». Borja se acercó a ella, pero esta vez Altea retrocedió un paso. La mano de Borja se agitó en el aire. «El estrés de las fiestas le ha afectado. Se ha vuelto loca», se burló Beatriz. Sentada en el sofá, cruzó las piernas y continuó. «Altea, cálmate. Entiendo que estés estresada, pero si sigues así, solo vas a salir perdiendo». «¿Perdiendo?» Altea miró a Beatriz. Su cuñada de 40 años mantenía una expresión relajada, como si la declaración de divorcio de Altea no mereciera ser tomada en serio. «Claro que sales perdiendo. Si te vas de casa, ¿dónde vas a vivir? Ni siquiera tienes trabajo». Pilar asintió, de acuerdo con su hija. La mirada de la suegra se volvió astuta. «Eso es, Altea. Borja se ha enfadado un poco, pero tú también tienes parte de culpa. Tirar la sopera en Nochebuena. Eso no es propio de una buena nuera». La voz de Pilar se había suavizado considerablemente, pero Altea sabía lo que se escondía detrás de esa suavidad. Su suegra fingía regañarla, pero en realidad temía que se le cortara el grifo del dinero. «Así que, tranquilízate y hablemos las cosas, ¿vale?» Pilar le tendió la mano, pero Altea no la cogió. En su lugar, retrocedió otro paso. «Suegra, ¿sabe cuánto dinero he gastado en esta casa durante los últimos 5 años?» La sonrisa de Pilar se congeló. Altea continuó. 185.000 euros. Para ser exactos, 185.300 euros. El salón volvió a quedarse en silencio. Los parientes empezaron a murmurar. A Altea no le importaban sus reacciones. «El dinero para las inversiones de mi marido, los gastos de hospital de mi suegra,
el capital para el negocio de mi cuñada. Todo salió del dinero de mi familia. ¿Y qué he recibido a cambio? Borja se mordió el labio. Sus puños temblaban, pero no pudo rebatir nada. Todo lo que Altea decía era verdad. Ni una sola palabra de agradecimiento. En cambio, en cada fiesta, oía que la comida estaba mala y que mi ropa era vulgar. Y hoy, me han agarrado del pelo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Altea, pero su voz no flaqueó. Se acabó. De verdad, se acabó. Altea se dirigió hacia la entrada. Borja la siguió a toda prisa. Altea! Si te vas ahora, se acaba de verdad. La voz de Borja la alcanzó desde atrás. Altea se puso los zapatos y se giró. Y sonrió fríamente. El final. Te enseñaré lo que es el verdadero final. La puerta principal se abrió. Fuera hacía frío, pero Altea no lo sentía. Al contrario, sentía como si por primera vez en 5 años pudiera respirar. Altea. La voz de Borja la siguió hasta el rellano de la escalera. Pero Altea no se dio la vuelta. Simplemente bajó las escaleras, paso a paso. Con cada paso, sentía que se liberaba del peso de 5 años. Subió al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vio su reflejo en el espejo. El pelo desordenado, los ojos enrojecidos y los labios firmemente apretados. Pero su mirada ya no vacilaba. La mano de Altea agarró el móvil que llevaba en el bolsillo. Tenía que llamar a alguien. A su hermano. ¿Su hermano abogado? El ascensor llegó a la planta baja. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire frío le golpeó la cara. Altea respiró hondo y miró al cielo nocturno. Ahora empieza, murmuró para sí misma. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa fría y dura de una mujer decidida a vengarse. En el taxi, Altea sacó el móvil con manos temblorosas. La pantalla marcaba las 22:40. Era tarde para llamar, pero Altea tenía que hablar con alguien de inmediato. Mateo. La voz de Mateo al otro lado del teléfono era sorprendentemente clara. A sus 38 años, su hermano, socio de un bufete de abogados, solía trabajar hasta tarde. Altea, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz? Mateo, me he ido de casa. Me voy a divorciar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz tranquila de Mateo. ¿Dónde estás ahora? Voy a por ti. Altea le pidió al taxista que cambiara de destino, a la oficina de su hermano, cerca de la Plaza de Colón. El taxi atravesó la noche madrileña. Las luces de neón de la ciudad se veían borrosas a través de la ventanilla, a causa de las lágrimas que llenaban sus ojos. 40 minutos después, Altea estaba frente a un elegante bufete de abogados. Situado en la planta 15 de un imponente edificio, era el prestigioso bufete donde Mateo trabajaba como socio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Mateo la esperaba en el pasillo. Altea. Al oír la voz de su hermano, las lágrimas de Altea brotaron sin control. Todas las emociones contenidas se desbordaron. Mateo la llevó a su despacho. En cuanto cerró la puerta, Altea se desplomó en el sofá y rompió a llorar. Ese cabrón me ha agarrado del pelo. Después de escuchar toda la historia, la voz de Mateo se había vuelto gélida. Su mano agarró con fuerza el borde de su escritorio. Las venas del dorso de su mano se marcaron. Mateo, de verdad que he aguantado. He aguantado mucho durante 5 años, pero... La voz de Altea se quebró. Mateo acercó una silla y se sentó frente a su hermana. Su mirada se suavizó. Lo sé lo mucho que has sufrido. Pero, Altea, escúchame bien. Mateo cogió la mano de Altea. Sintió su calor. Las emociones no tienen ninguna fuerza en un tribunal. Por muy humillada y enfadada que estés, sin pruebas no sirve de nada. Entonces, ¿qué hago? Recopilar pruebas, con calma, de forma sistemática e impecable. Mateo encendió su ordenador portátil. En la pantalla apareció un documento. El título era Estrategia para demanda de divorcio. Primero, organicemos el reparto de bienes. ¿Cuánto dinero dijiste que les diste? 185.300 euros. ¿Tienes pruebas? Tengo los extractos bancarios y los mensajes de texto. Una sonrisa se dibujó en los labios de Mateo. Pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un cazador que ha localizado a su presa. Bien, ahora tenemos que conseguir una indemnización por daños y perjuicios. Y para eso necesitamos una causa de culpa de Borja. ¿Causa de culpa? Adulterio, violencia, cosas así. Lo de hoy cuenta como violencia doméstica, pero la prueba es débil. Todos los testigos son de su familia. Mateo se acarició la barbilla, pensativo. Altea conocía bien esa expresión. Era la que ponía cuando estaba trazando un plan. Altea, ¿no crees que Borja te está siendo infiel? La pregunta de Mateo hizo que Altea se estremeciera.
La verdad es que en los últimos días había tenido una extraña sensación. Su marido salía a menudo hasta tarde por la noche y ocultaba la pantalla del móvil cuando lo usaba. No estoy segura, pero hay algo sospechoso. Entonces, habrá que comprobarlo. Espera un momento. Mateo sacó su móvil e hizo una llamada. Eran más de las 11 de la noche, pero la otra persona contestó enseguida. Unai, soy Mateo. ¿Tienes un momento? Ha surgido algo urgente. La llamada duró unos 3 minutos. Mateo colgó y miró a Altea. Es un compañero de la universidad. Ahora es experto en seguridad informática. Mañana nos reuniremos con él para conseguir el equipo necesario. ¿Equipo? Para recopilar pruebas. No te preocupes, es todo legal. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, Altea y Mateo se reunieron con un hombre llamado Unai en una cafetería del centro de Madrid. El hombre, de unos 35 años, estaba sentado en una mesa tranquila en un rincón. «Hombre, Mateo, ¿cuánto tiempo?» Unai sacó una pequeña caja de su maletín. Dentro había varios objetos. Esto es un reloj con grabadora. Parece un reloj normal, pero si pulsas este botón lateral, empieza a grabar. Con una carga, puede grabar 24 horas seguidas. Unai le entregó el reloj a Altea. Parecía un reloj de mujer completamente normal. El peso también era el de un reloj corriente. Y esto es un bolígrafo con cámara. Si lo llevas en el bolsillo de la camisa, puede grabar lo que tienes delante. La lente está oculta aquí, en el clip. La explicación de Unai continuó. Micrófonos en forma de botón, cámaras en miniatura, todo camuflado como objetos cotidianos. ¿Esto no es ilegal?, preguntó Altea preocupada. Mateo negó con la cabeza. Grabar una conversación en la que participas es legal. Las grabaciones de conversaciones familiares también se pueden usar como prueba en un juicio. Como dice Mateo, si lo usas con cuidado, no hay problema. Esto es un arma para protegerte, dijo Unai. Altea asintió. Al tocar los dispositivos uno por uno, se sintió extrañada. Que objetos tan pequeños pudieran protegerla. Después de salir de la cafetería, Mateo y Altea pasearon por el Parque del Retiro. El viento de marzo todavía era frío, pero el sol era cálido. Altea, por cierto, ¿dónde te estás quedando ahora? En casa de papá y mamá. ¿Borja no te ha llamado? Desde esta mañana, más de 20 veces. Entre llamadas y mensajes, Mateo se detuvo. Su mirada se agudizó. ¿Y qué dice? Que lo siente, que vuelva. Que su madre está tan afectada que está en cama tomando pastillas. Lo sabía. Mateo se frotó la barbilla. Su expresión se volvió seria. Altea, mi predicción es que tu familia política va a montar un gran espectáculo. ¿Un espectáculo? Sí, una especie de obra de teatro para que vuelvas a casa. Probablemente dirán que Pilar se ha desmayado o que a Borja le ha pasado algo. Los ojos de Altea se abrieron como platos, pero pensándolo bien era totalmente posible. Su suegra era capaz de algo así. ¿Por qué harían algo así? Por tu dinero, claro. Si te divorcias de verdad, en el reparto de bienes se irían como mínimo 300.000 euros. Si a eso le sumas la indemnización, podría superar el $500.000. Es un dinero que tu familia política no puede permitirse perder. La explicación de Mateo hizo que Altea sintiera un escalofrío. Al final, siempre la veían como dinero, no como una persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Participar en su obra. Mateo le puso una mano en el hombro. Vuelve a casa y haz el papel de nuera buena. Y mientras tanto, recopila pruebas. Grabaciones, videos, lo que sea. Hasta que muestren su verdadera cara delante de ti. ¿Seré capaz? Claro que sí. Llevas 5 años haciendo ese papel. Solo un poco más. La mirada de Mateo era firme. Altea también asintió. Su hermano tenía razón. Si se dejaba llevar por las emociones ahora, perdería. Tenía que actuar con frialdad y estrategia. De acuerdo, Mateo. Lo intentaré. Bien. Y Altea, recuerda, esto no es una venganza, es la reclamación de tus derechos legítimos. Es recuperar lo que te han quitado. Las palabras de Mateo encendieron algo en el pecho de Altea. Tenía razón. No era una venganza. Era recuperar lo que le habían robado durante 5 años. Esa noche, el móvil de Altea sonó. Era Borja. Altea respiró hondo y contestó. Cariño, ha pasado algo terrible. Mamá se ha desmayado. Tal y como había predicho. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Altea. La función había comenzado. Entonces ella también tenía que subir al escenario. ¿Qué? ¿Dónde estáis ahora? La voz de Altea era la de una nuera perfectamente angustiada. Los 5 años de actuación estaban grabados en su cuerpo. El telón del escenario de la venganza se estaba levantando. Cuando Altea llegó a urgencias del hospital, pasaban de las 11 de la noche. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y empujó la puerta automática.
Sintió el ligero peso del reloj grabadora en su muñeca, el dispositivo que Mateo le había dado. Altea. Borja corrió hacia ella desde la sala de espera. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos enrojecidos. Para hacer una actuación, era bastante convincente. Altea reprimió una sonrisa burlona y puso cara de preocupación. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Está en la UCI. Los médicos la están examinando ahora mismo. La voz de Borja temblaba. Su mano, al cogerla de Altea, estaba sudorosa. Era imposible saber si estaba realmente preocupado o actuando. No, sí que era posible. Este hombre siempre se movía por su propio interés. Pasó una hora. Salió un médico de unos 50 y tantos años que explicó la situación con voz tranquila. Es cierto que ha sufrido un episodio de estrés cardíaco, pero su vida no corre peligro. Con suficiente descanso, se recuperará. Altea observó atentamente la expresión del médico. No parecía haber ninguna urgencia. Más bien, parecía considerarlo un síntoma temporal debido al agotamiento. La predicción de Mateo era correcta. Era una obra de teatro. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá que estar ingresada?, preguntó Borja. El médico consultó el historial. 1 semana será suficiente. No necesita ningún tratamiento especial, solo descansar. 1 semana. La mente de Altea funcionaba a toda velocidad. 1 semana era suficiente. Era el tiempo perfecto para reunir pruebas. Pilar, trasladada de la UCI a una habitación normal, yacía en la cama. Con la máscara de oxígeno, la escena era bastante creíble. Pero Altea se dio cuenta. La mirada de su suegra era demasiado lúcida. No era la mirada de alguien que acababa de sufrir un infarto. «Suegra», dijo Altea acercándose a la cama. Pilar giró la cabeza lentamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Fue un instante fugaz, pero Altea no lo pasó por alto. «Altea, perdóname. Que te fueras de casa fue un shock demasiado grande para mí». La voz de Pilar temblaba débilmente. La actuación de aquella mujer era digna de una actriz veterana. Pero Altea también había aprendido a actuar en esa casa durante 5 años. «No, suegra, la culpa es mía. Me porté como una niña». Altea cogió la mano de Pilar. La mano de su suegra estaba caliente, demasiado caliente para la de alguien que acababa de desmayarse. Altea estaba segura. Era una farsa perfecta. «No te preocupes. Con que hayas vuelto, ya soy feliz». Pilar le apretó la mano con fuerza. Tenía bastante más fuerza de la esperada. A Altea le dieron ganas de reír, pero por fuera, agachó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Suegra, yo la cuidaré. Estaré a su lado toda la semana». «¿De verdad?» «Gracias, Altea». Los ojos de Pilar brillaron. Ese era el objetivo. Hacer que Altea volviera a casa, y Altea estaba dispuesta a darles lo que querían. Por supuesto, para sus propios fines. A partir del día siguiente, Altea se convirtió en la nuera perfecta. Llegaba temprano al hospital, le preparaba la comida a Pilar y la aseaba. Cuando venía Beatriz, le preparaba café, y cuando llegaba Borja, le sacudía el abrigo. «Parece que de verdad te has arrepentido», dijo Beatriz con sarcasmo. Pero Altea se limitó a sonreír y responder. «Fui una inmadura. Ya he sentado la cabeza». Al tercer día, Pilar recibió el alta. El médico dijo que estaba suficientemente recuperada y que debía descansar en casa. Altea regresó con ellos a la casa familiar. Esa misma noche comenzó la verdadera misión de Altea. A las 2 de la madrugada, cuando todos dormían, Altea se levantó sigilosamente de la cama. Borja roncaba a su lado. Sacó los pequeños dispositivos de su bolso. El primer objetivo era el cuarto de baño del salón, el que usaban con más frecuencia Pilar y Beatriz. Altea abrió la puerta con cuidado y entró. Metió la mano detrás de la cisterna del inodoro, en un pequeño hueco entre la tubería y la pared. Allí colocó una grabadora en miniatura. Era completamente invisible. El segundo objetivo era el salón. El sofá era grande. Altea se arrodilló y miró debajo. Con la mano, instaló otra grabadora en un rincón. Era el lugar donde Pilar y Beatriz solían sentarse a charlar. El tercer lugar era el más peligroso, el despacho de Borja. Altea contuvo la respiración al abrir la puerta. Temía que la puerta chirriara, pero por suerte, no hizo ningún ruido. El despacho estaba a oscuras. Altea encendió la linterna del móvil y se acercó al escritorio. Detrás del escritorio, en la estantería, había gruesos libros profesionales. Altea escondió una cámara del tamaño de un dedo entre los libros, ajustando el ángulo para que la lente apuntara hacia el escritorio. Todo lo que Borja hiciera en el despacho, ya fuera hablar por teléfono o usar el ordenador, quedaría grabado. Pasaron 4 días. Altea continuó con su actuación de nuera perfecta. Se levantaba temprano para prepararle el desayuno a su suegra y limpiaba la casa de arriba abajo.
Pilar parecía muy satisfecha con la dedicación de Altea. Nuestra nuera ha cambiado mucho, dijo con satisfacción. Altea inclinó la cabeza y respondió. Suegra, su salud es lo más importante. Pero el verdadero interés de Altea estaba en otra parte, en el comportamiento de Borja. En los últimos días, los movimientos de su marido eran sospechosos. Todas las noches, a las 10, Borja entraba en su despacho, cerraba con llave y no salía durante más de una hora. Si Altea llamaba a la puerta, le respondía con irritación que estaba trabajando, pero Altea lo sabía. La cámara instalada en el despacho lo estaba grabando todo. Una noche, Borja volvió a entrar en el despacho. Desde el dormitorio, Altea se puso los auriculares y observó el video en tiempo real en su móvil. La calidad de la imagen era nítida. Borja sacó su móvil y comenzó una llamada. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Una expresión que Altea nunca le había visto. Una expresión suave y cariñosa. Sí, soy yo. Te echo de menos. La voz de Borja era un susurro dulce. Las manos de Altea temblaron. La calidad de la grabadora era tan buena que cada palabra se oía con claridad. Esta semana es complicado. Tengo a la parienta pegada a mí todo el día. Nos vemos la semana que viene. La parienta. Altea sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. El hombre con el que había vivido 5 años se refería a ella de esa manera con otra mujer. No te preocupes, pronto lo arreglaré, y entonces podremos vernos todo lo que queramos. Arreglarlo. Altea sabía lo que significaba. El divorcio. Pero antes de eso, su plan era sacar todo el dinero posible. Altea se quitó los auriculares y respiró hondo. La rabia la consumía, pero se contuvo. No era el momento de dejarse llevar por las emociones. Tenía que recopilar más pruebas, con frialdad. A la mañana siguiente, Altea le sirvió el desayuno a Borja con la misma sonrisa de siempre. Su marido comió sin inmutarse, leyendo el periódico. Altea lo observó y pensó, este hombre es un verdadero actor. De día, hacía el papel de marido. De noche, le susurraba palabras de amor a otra mujer. Una doble vida perfecta. El reloj de pulsera de Altea lo estaba grabando todo en silencio. Las pruebas se acumulaban. Solo un poco más de paciencia. Pasó una semana, exactamente una semana desde que Altea había vuelto a casa de sus suegros. Durante ese tiempo, las grabadoras y cámaras instaladas no habían dejado de funcionar. Cada noche, Altea revisaba los archivos de audio. La mayoría eran conversaciones cotidianas sin importancia, pero la noche anterior fue diferente. Altea se puso los auriculares y reprodujo el archivo de audio. Era de la grabadora instalada bajo el sofá del salón. Las voces de Pilar y Beatriz se oían con claridad. Mamá, ¿no te parece que Altea está demasiado dócil últimamente? Era la voz de Beatriz. Altea subió el volumen. Sí, parece que se ha reformado por completo. Bueno, mejor para nosotros, ¿no? Continuó la voz de Pilar, con un tono de satisfacción. Pero mamá, ¿de verdad no vas a dejar que se divorcien? Por supuesto que no. Esa tonta no sabe nada del contrato del terreno de Salamanca. ¿Por qué iba a consentir un divorcio? Las manos de Altea temblaron. ¿El contrato del terreno de Salamanca? ¿Qué significaba eso? La grabación continuaba. ¿Y qué es ese contrato? Me lo mencionaste una vez. Ah, eso. Es sobre un local comercial cerca de la estación de metro que el padre de Altea compró hace unos 10 años. Lo investigué un poco y debe valer como mínimo 5 millones de euros. ¿5 millones? El corazón de Altea latió con fuerza. ¿Su padre había comprado algo así? Era la primera vez que lo oía. Vaya, qué pasada. ¿Y cómo es que Altea no lo sabe? Su padre lo puso a nombre de ella, pero parece que aún no se lo ha dicho. Supongo que por temas de herencia. Entonces, ¿cómo lo sabes tú? Una vez, el padre de Altea se emborrachó y se le escapó. Yo presté mucha atención. Se oyó la risa de Pilar. Altea apretó los puños. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Por eso le pediste a Borja el dinero para la inversión? Sí. Oye, Beatriz, ¿conseguiste el capital para tu negocio? Sí, el mes pasado me dieron 20.000. Con eso he pagado algunas deudas. 20.000 euros. Altea lo recordó. Hacía un mes, Beatriz había necesitado urgentemente capital para su negocio y se lo había pedido a través de Borja. Altea había cancelado un plan de ahorro familiar para conseguir ese dinero. La grabación continuaba. Menos mal que Altea se ha vuelto tan sumisa. Si sigue así, será más fácil sacarle el dinero. Es verdad. Borja también se está portando muy bien con ella últimamente. Así tiene que ser. Primero hay que tranquilizarla. Luego, nos divorciamos discretamente. Le damos una miseria de indemnización y nos quedamos con el patrimonio. Beatriz se rió a carcajadas ante las palabras de Pilar.
Altea se quitó los auriculares y respiró hondo. Le temblaban las manos. No era por la rabia, era por la traición. 5 años. Durante 5 años, esta gente la había visto solo como un cajero automático. El amor, la familia, todo era mentira. Desde el principio, todo había sido por dinero. Altea abrió otro archivo de audio. Esta vez, de la grabadora del despacho de Borja. Era de hacía unos días. «Mamá, soy yo», se oyó la voz de Borja. Parecía estar hablando con su suegra. «Sí, Altea está completamente domada. No te preocupes». Tras un breve silencio, Borja continuó. «Si te soy sincero, lo único que tiene Altea es dinero. No es tan atractiva como Nerea». Otro puñal en el corazón de Altea. Nerea. Ese nombre lo había oído varias veces en los últimos días. Era el nombre que Borja solía pronunciar en sus llamadas. Pero bueno, hay que aguantar un poco más. Ya se lo he dicho a Nerea. En cuanto arregle lo del dinero, me divorcio y me voy a vivir con ella. La voz de Borja era fría y calculadora. Altea cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No era por tristeza, era porque todo aquello le resultaba increíblemente repugnante. Altea abrió su ordenador portátil y buscó el nombre Nerea. Siguiendo el consejo de Mateo, buscó en las redes sociales. Pronto apareció la cuenta de una mujer, Nerea García. Una mujer de 30 años que se presentaba como directora de un estudio de pilates. Su cuenta estaba llena de fotos glamurosas. En restaurantes de lujo, con bolsos de marca, delante de coches caros. Todas publicadas en los últimos 6 meses. Altea amplió las fotos. Y lo encontró. En el fondo de una de las fotos, se veía el reflejo de la espalda de un hombre. Era Borja. Altea conocía esa espalda demasiado bien. Abrió el siguiente archivo de audio. Este era de hacía una semana. «Cariño, este mes la tarjeta de crédito ha venido un poco alta». Era la voz de Nerea, con un tono meloso. «¿Cuánto?» «Unos 8.000 euros. He hecho algunas reformas en el estudio». «8.000. Nerea, ¿no estás gastando demasiado? Dijiste que me querías. Puedes hacer esto por mí, ¿no?» Se oyó un largo suspiro de Borja. Y luego su respuesta. «Vale, vale. La semana que viene te lo ingreso». «Gracias, cariño, te quiero». La llamada terminó. Altea hizo cálculos. 8.000 euros. El mes anterior hubo una llamada similar. Fueron 7.000. El anterior, 9.000. En los últimos 6 meses, Borja había gastado más de 50.000 euros en Nerea. ¿De dónde había salido ese dinero? Obviamente, del dinero de la familia de Altea. Altea cerró el portátil y miró por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Era una noche hermosa, pero el corazón de Altea estaba lleno de oscuridad. De repente, algo le vino a la mente. El viejo contrato que su padre le había dado la noche antes de su boda. Parecía que había llegado el momento de ver qué era. Altea rebuscó en su bolso. Encontró el viejo sobre. Al abrirlo, apareció un documento amarillento. Altea lo desdobló. El título del contrato era «Contrato de gestión de bienes en testaferro». Altea empezó a leer el contenido. Al principio no entendía muy bien de qué se trataba, pero a medida que leía, sus ojos se abrieron como platos. En el contrato aparecía el nombre de Pilar. Se especificaba un local comercial en el barrio de Salamanca a su nombre. Pero la fuente real de los fondos era el padre de Altea. Hacía 15 años, Pilar, con la ayuda del padre de Altea, había comprado el local a su nombre para evadir impuestos. Y la última cláusula del contrato decía, en caso de incumplimiento del contrato, todos los derechos sobre dicho inmueble pasarán a ser propiedad del padre de Altea. La firma de Pilar estaba fechada el 15 de marzo de 2010. Las manos de Altea temblaban. Este era el escudo del que le había hablado su padre. Era la prueba definitiva que desenmascaraba la corrupción de su familia política. Altea cogió el móvil y llamó a Mateo. Pasaba de la medianoche, pero era urgente. «Mateo». «Altea, ¿qué pasa?» «Mateo, he encontrado algo increíble. El contrato que me dejó papá». Altea le explicó el contenido del contrato. Al otro lado de la línea, Mateo silbó. «Altea, esto es una bomba. ¿Sabes lo que es?» «¿El qué?» «Es la prueba del dinero negro de Pilar. Tener propiedades a nombre de un testaferro es ilegal, y si es para evadir impuestos, es un delito penal. Si denunciamos esto a la agencia tributaria». Las palabras de Mateo continuaron. Altea asentía lentamente mientras escuchaba la explicación de su hermano. Las piezas del puzzle encajaban. Tu suegra estaría completamente acabada. Embargo de la propiedad, multas e incluso podría ir a la cárcel. Además, podríamos reclamar los derechos sobre ese local. Una sonrisa se dibujó en los labios de Altea. Por primera vez, era una sonrisa genuina,
El cuadro estaba completo. Mateo, creo que ya estoy casi lista. Bien. Entonces, solo tenemos que elegir el momento adecuado. Escojamos un día en que toda la familia política esté reunida. Altea colgó y volvió a mirar por la ventana. Solo un poco más de paciencia y todo terminaría, y comenzaría. La nueva vida de Altea. A las 10 de la noche, Borja volvió a entrar en su despacho. Altea ya conocía perfectamente el patrón de su marido. Entre las 10 y las 11 de la noche, Borja siempre hablaba con Nerea. Altea se tumbó en la cama y se puso los auriculares. Abrió la aplicación de escucha en tiempo real. Pronto oyó la voz de Borja. Nerea, soy yo. Perdona, he tardado un poco. No pasa nada, cariño. Te estaba esperando. La voz de Nerea era dulce. La mujer de 30 años hablaba con un tono meloso. Altea apretó los dientes, pero el botón de grabar seguía presionado. Hoy he ido al médico, dijo Nerea. Altea aguzó el oído. Oh, me he dicho, ¿estás enfermo? No, es que, cariño. La voz de Nerea se detuvo por un instante. Y lo que dijo a continuación hizo que el corazón de Altea se parara. Estoy embarazada, de 12 semanas. Se hizo el silencio. Altea contuvo la respiración. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el móvil. Embarazada de 12 semanas. Llevaba 3 meses. ¿Qué? ¿Qué has dicho? La voz de Borja temblaba. Estaba claramente desconcertado. Que estoy embarazada. Es nuestro bebé, cariño. Nerea, estás de broma, ¿verdad? No es broma. Tengo aquí la ecografía. Ya te la enseñaré. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Altea, pero no lloró en voz alta. Solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio. La traición la envolvía por completo. El hombre con el que había vivido 5 años había dejado embarazada a otra mujer. Nerea, espera un momento. ¿Cómo ha pasado esto? Tuvimos cuidado. Debió ser un descuido. Pero cariño, quiero tener este bebé. Se oyó un largo suspiro de Borja. Altea esperó la siguiente respuesta de su marido. Deseaba que dijera que no se haría responsable, que le pidiera que abortara. Pero la realidad fue otra. Vale, tranquilízate. Pensemos las cosas con calma. ¿No lo quieres? No, no es eso. Es que el momento es un poco complicado. Todavía no he arreglado las cosas con Altea. Pues arréglalo rápido. Ya no puedo criarlo sola. La voz de Nerea se volvió firme. Altea pudo leer su estrategia. Estaba usando el embarazo como arma para presionar a Borja. Vale, haré lo que sea. Primero sacaré todo el dinero que pueda de Altea. Altea apretó los puños. Dinero. Hasta el final, dinero. Incluso con un hijo en camino, lo primero en lo que pensaba era en el dinero. ¿Cuánto dinero crees que podrás sacar? Como mínimo, unos 300.000 euros. Si contamos el patrimonio de su padre, podría ser más. Vaya, de verdad. Entonces tendremos de sobra para criar a nuestro bebé, dijo Nerea con alegría. Altea se quitó los auriculares y hundió la cara en la almohada. Lloró en silencio. La rabia, la tristeza y la traición se mezclaban y le oprimían el pecho. Una hora después, Altea se secó las lágrimas y llamó a Mateo. Mateo. Altea, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz? Nerea está embarazada. De 12 semanas. Se oyó un suspiro de Mateo al otro lado de la línea. Ese cabrón. Mateo. Ya no aguanto más. Quiero acabar con esto cuanto antes. De acuerdo. Entonces, consigamos más pruebas. Para acabar con él de forma definitiva, tenemos que ser impecables. La voz de Mateo era fría y contenida. Escuchar esa voz tranquilizó un poco a Altea. 2 días después, Mateo le pidió a Altea que se reunieran. El lugar era una tranquila cafetería cerca de la Plaza de Colón. Cuando Altea llegó, Mateo ya estaba allí. Delante de él había una carpeta con documentos. Altea, mira esto. Mateo le pasó la carpeta. Altea empezó a leer. Sus ojos se abrieron cada vez más. ¿Esto? Sí. Es el testimonio de un compañero de trabajo de Borja. Envié a alguien. En la carpeta había una declaración firmada por un compañero de Borja. El contenido era impactante. Estaban escritas las cosas que Borja había dicho en una cena de empresa, borracho. Altea es un cajero automático andante. Una mujer que solo sirve para dar dinero. ¿Casarme? No lo hice por amor. Fue por el patrimonio de mi suegro. Nerea es mucho mejor. Altea ni es guapa ni es divertida. Las manos de Altea temblaban. Las letras se veían borrosas por las lágrimas. Mateo, ¿de verdad este hombre me ha querido alguna vez? Altea. Mateo cogió la mano de su hermana. Sintió su calor. Eso ya no importa. Lo importante es que salgas de este infierno. Altea asintió. Mateo sacó otro documento. Y mira esto también. El extracto bancario de Pilar. ¿Cómo lo has conseguido? He movido algunos hilos.
Es un método legal, no te preocupes. Altea examinó el extracto. En los últimos 2 meses, Pilar había estado liquidando sus activos, vendiendo acciones, cancelando depósitos e incluso pólizas de seguro. ¿Para qué está haciendo esto? Para ocultar su patrimonio. Cuando te divorcies y pidas el reparto de bienes, dirá que no tiene nada. Está desviando el dinero a alguna parte. A Altea se le escapó una risa amarga. Qué meticulosos eran hasta el final. Mientras le sacaban el dinero a ella, se aseguraban de proteger el suyo. Pasó otra semana. Altea seguía interpretando a la perfección su papel de nuera perfecta. Una tarde, Altea le dijo a Borja: «Cariño, parece que tu madre ya está mucho mejor. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje?» Borja apartó la vista de la televisión y la miró. ¿De viaje? ¿Así de repente? Es que últimamente no hemos estado muy bien. Pensé que un viaje nos ayudaría a empezar de nuevo. La actuación de Altea fue perfecta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Borja. Pero no era una sonrisa cálida. Era calculadora. Claro, me parece una gran idea. Pero, Altea, ¿sí? Si te soy sincero, me gustaría que gastaras un poco más de dinero. Los ojos de Altea se abrieron como platos. No esperaba que se lo dijera tan directamente. ¿Qué quieres decir? Pues que, con todo el patrimonio que tiene tu padre, ¿por qué tenemos que vivir con tantas estrecheces? Podríamos vivir con más holgura. La voz de Borja tenía un tono de fastidio. Altea tocó discretamente la grabadora de su muñeca. Por supuesto, estaba grabando. ¿Que vivimos con estrecheces? ¿Sabes cuánto dinero he gastado hasta ahora? Sí, pero tu padre todavía tiene participaciones en edificios y cosas así. ¿No podrías sacar algo de ahí? El pecho de Altea ardía. La rabia la consumía, pero se contuvo. Solo un poco más de paciencia. Vale. Lo pensaré. Altea forzó una sonrisa. Borja, satisfecho, volvió a mirar la televisión. Esa noche, Altea le envió un mensaje a Mateo. Mateo, no aguanto más. Acabemos con esto el sábado. El día que se reúne toda la familia política. La respuesta de Mateo no tardó en llegar. De acuerdo, lo prepararé todo. Tú compórtate como siempre. Altea dejó el móvil y miró por la ventana. Faltaban 3 días para el sábado. Solo 3 días más de paciencia. Y entonces todo terminaría. No, no terminaría. Empezaría la nueva vida de Altea. Y empezaría el infierno para su familia política. Altea sacó todas las pruebas de su bolso y las organizó. Archivos de audio, de vídeo, extractos bancarios, declaraciones de testigos y, el golpe de gracia, el contrato de testaferro. Todo era perfecto. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Había llegado la hora de devolverles la humillación y la traición sufridas durante 5 años. ¿No dicen que la venganza es un plato que se sirve frío? El sábado, Altea estaba lista para servirles el infierno a su familia política. El sábado a las 2 de la tarde, más de 15 personas estaban reunidas en el salón de la casa familiar. El pretexto era una reunión familiar para celebrar la recuperación de Pilar. Fue una idea de Altea. Su suegra había aceptado encantada. Estaba feliz de que su nuera se esforzara tanto. Altea había estado preparando la comida desde por la mañana. Era su última actuación como nuera perfecta. Estofado de rabo de toro, ensaladilla rusa, croquetas, pimientos rellenos. La mesa estaba tan llena que casi se doblaba. Los parientes estaban impresionados. Altea ha cambiado mucho. ¡Qué suerte tiene nuestro Borja! Ante los elogios de los parientes, Pilar sonreía complacida. Beatriz también tenía una expresión de satisfacción. Todos estaban tranquilos. Creían que Altea estaba completamente domesticada. A las 3 de la tarde, Altea sacó una tablet y un altavoz portátil de la cocina. Era el equipo que Mateo le había preparado. Respiró hondo. Le temblaban las manos, pero su mente estaba en calma. Entró en el salón. Colocó la tablet en el centro de la mesa y conectó el altavoz. La gente la miraba con curiosidad. «Altea, ¿qué es eso?», preguntó Borja. Altea miró a su marido y sonrió. Pero era una sonrisa fría. «Tengo algo que enseñaros a todos». La voz de Altea era serena. Pilar dijo, sonriendo. «¿Qué es? ¿Has preparado fotos de algún viaje?» «Algo parecido. Son las crónicas de las últimas semanas». Altea encendió la pantalla de la tablet. Reprodujo el primer archivo. El sonido salió por el altavoz. «Mamá, ¿no te parece que Altea está demasiado dócil últimamente?» Era la voz de Beatriz. El salón se quedó en silencio. El rostro de Beatriz se puso blanco. «Sí, parece que se ha reformado por completo». «Bueno, mejor para nosotros, ¿no?», continuó la voz de Pilar. La suegra se levantó de un salto. «Altea, ¿qué es esto?». «Escuche con atención, suegra. Ahora viene lo más interesante». La voz de Altea seguía siendo tranquila.
La grabación continuaba. ¿Y qué es ese contrato? El del local comercial que el padre de Altea compró hace unos 10 años. Vale como mínimo 5 millones de euros. Los parientes empezaron a murmurar. 5 millones. Era una suma astronómica. ¿Y cómo lo sabes tú? Una vez, el padre de Altea se emborrachó y se le escapó. Esa tonta de Altea no lo sabe, así que estamos a salvo. Esa tonta de Altea. Esas palabras resonaron en el salón a través del altavoz. Todas las miradas se dirigieron a Pilar. El rostro de la suegra se puso lívido. Apaga eso ahora mismo, gritó Pilar. Pero Altea no se movió. En su lugar, reprodujo el siguiente archivo. Borja, ¿conseguiste el capital para el negocio de tu hermana? Sí, el mes pasado me dio 20.000. Bien. Si sigue así, será más fácil sacarle el dinero. El salón volvió a alborotarse. El rostro de Beatriz enrojeció y gritó. Esto es una escucha ilegal. Es un delito. Altea miró a Beatriz y sonrió fríamente. Grabar conversaciones familiares es admisible como prueba. Mi hermano es abogado, sabe mucho de leyes. Altea abrió el siguiente archivo. Esta vez era un video. En la pantalla aparecieron Borja y una mujer. Estaban cogidos de la mano en un restaurante de lujo. ¿Quién es esa mujer?, preguntó uno de los parientes. Altea respondió. Nerea García, 30 años, directora de un estudio de pilates, y la amante de mi marido. Borja se levantó de un salto. Su rostro estaba desencajado. Altea, esto es un malentendido. Solo es una amiga. ¿Una amiga? Altea subió el volumen. En el video, Nerea y Borja se besaban. En el salón se oyeron exclamaciones de asombro. Dios mío, Borja haciendo algo así. Ante los murmullos de los parientes, Borja se quedó sin palabras. Altea reprodujo el siguiente archivo de audio. Cariño, estoy embarazada. De 12 semanas. La voz de Nerea resonó en el salón. Pilar soltó un grito. ¿Qué? Es nuestro bebé, cariño. Vale, primero, sacaré todo el dinero que pueda de Altea. La voz de Borja continuó. El salón quedó en shock. Los parientes empezaron a señalar a Borja. Voy a proteger todo mi patrimonio, gritó Borja. Intentó abalanzarse sobre Altea, pero ella retrocedió un paso y sacó un documento de su bolso. ¿Patrimonio? ¿Qué patrimonio piensa proteger? Altea levantó el documento. ¿Sabe lo que es esto, suegra? Los ojos de Pilar se abrieron como platos. Reconoció el documento. Eso es. El contrato de gestión de bienes en testaferro, firmado el 15 de marzo de 2010 entre usted y mi padre. Altea desdobló el documento. Los parientes escuchaban conteniendo la respiración. Usted compró un local comercial en el barrio de Salamanca con el dinero de mi padre, a su nombre, como testaferro, para evadir impuestos. Y este contrato tiene una condición. En caso de incumplimiento, todos los derechos revierten a mi padre. Pilar se desplomó en el sofá. Su rostro se volvió ceniciento. Así que, ese local a su nombre, ahora es mío, o más bien de mi padre. El salón se convirtió en un caos. Beatriz gritó. Eso es mentira. ¿Dónde está la prueba de que eso es cierto? Altea sacó otro documento. La nota simple del registro de la propiedad y los extractos bancarios. La prueba de que todos los fondos salieron de la cuenta de mi padre. Altea miró a Borja. Su marido estaba de pie, con la mirada perdida. ¿Y usted, señor Borja Ruiz? Altea sacó otra carpeta. La demanda de divorcio y la demanda de indemnización por daños y perjuicios. 5 millones de euros. Zen. ¿5 millones? La voz de Borja tembló. Altea asintió. Indemnización por adulterio, por violencia doméstica, por matrimonio fraudulento. Sumándolo todo, 5 millones se queda corto. Altea sacó el último documento. Y esto es el acuse de recibo de la denuncia a la agencia tributaria. He denunciado el inmueble en testaferro y la evasión de impuestos de la señora Pilar. Pronto recibirán una inspección fiscal. Pilar se llevó la mano al pecho y se tambaleó como si fuera a desmayarse. Pero esta vez no era una farsa. Nadie la ayudó. Los parientes ya lo sabían. Sabían lo despreciable que era esa familia. Altea miró lentamente alrededor del salón. Pilar, Beatriz, Borja y todos los parientes. Sus rostros estaban llenos de conmoción y miedo. 5 años. Durante 5 años me habéis usado como un cajero automático. Dijisteis que era una mujer que solo servía para dar dinero, que era aburrida y poco atractiva. La voz de Altea tembló, pero no lloró. Ya no había nada por lo que llorar. 185.300 euros. Es el dinero que he gastado en esta casa. ¿Y qué he recibido a cambio? Desprecio y humillación. Y que me agarraran del pelo. Altea cogió su bolso. Ahora voy a recuperarlo todo. Céntimo a céntimo. Los 5 millones de indemnización,
el reparto de bienes, la recuperación del inmueble en Testaferro, sumándolo todo. Altea miró a Borja directamente a los ojos. Vuestras vidas van a quedar en la ruina. Altea se dirigió a la entrada. Nadie la detuvo. Todos estaban en shock. Antes de abrir la puerta, Altea se giró por última vez. Y díganle a Nerea que se prepare para una demanda de pensión alimenticia. Mi abogado la ayudará. La puerta se cerró. Los pasos de Altea resonaron en el pasillo. Eran ligeros. Sentía como si se hubiera liberado de un peso de 5 años. Mientras bajaba en el ascensor, Altea miró por la ventana. El sol de primavera era cálido. Una nueva estación estaba comenzando. Y también la nueva vida de Altea. Al llegar a la planta baja, salió a la calle. Su hermano Mateo la esperaba, apoyado en su coche. ¿Ha terminado todo? Sí. Mateo, ahora empieza. Altea sonrió, una sonrisa sincera. La primera sonrisa verdaderamente feliz que esbozaba en 5 años. Una semana después llegó la primera noticia. Un equipo de inspección de la agencia tributaria se presentó en casa de Pilar. A las 9 de la mañana, 5 inspectores con maletines llamaron a la puerta. Señora Pilar, somos de la agencia tributaria. Le rogamos que colabore con la inspección fiscal. Los inspectores llegaron sin previo aviso. El caso del inmueble en Testaferro denunciado por Altea era objeto de una investigación de urgencia. Se estimaba que la cantidad evadida superaba el 1.000.000 de euros. Pilar se desplomó en el suelo. La mujer de 60 y tantos años ya no tenía ninguna autoridad. Solo balbuceaba excusas con voz temblorosa. Yo no sabía nada. Solo sabía que estaba a mi nombre. Pero los inspectores no la escucharon. El contrato de Testaferro, los extractos bancarios, todas las pruebas eran irrefutables. Confiscaron documentos y citaron a Pilar para declarar. 2 días después, llegó el segundo golpe. El local comercial del barrio de Salamanca fue embargado. Aunque estaba a nombre de Pilar, el verdadero propietario era el padre de Altea. El tribunal falló a favor del padre de Altea. El valor del local era de 6 millones de euros. Pilar perdió su mayor activo de la noche a la mañana. Además, tuvo que pagar recargos y multas por evasión de impuestos. La cantidad estimada superaba los 2 millones de euros. Cuando Beatriz fue a ver a su madre, Pilar estaba tumbada en la cama, mirando al techo. Su hija le gritó: «Mamá, todo esto es por su culpa, por culpa de Borja». La voz de Beatriz era afilada. Ya no defendía a su hermano. Creía que la ruina de la familia era toda culpa de Borja. Tú, por ser tan avariciosa con Altea, nos has llevado a esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pilar no respondió. No tenía nada que decir. Su hija tenía razón. Su propia codicia lo había destruido todo. La situación de Borja era aún más desastrosa. Altea le reclamaba 5 millones de euros de indemnización y otros 2 millones en el reparto de bienes, un total de 7 millones. Una cantidad que un oficinista corriente de 37 años no podía asumir. El abogado de Borja fue sincero. Señor Ruiz, no hay nada que hacer. Las pruebas son demasiado contundentes. Adulterio, violencia doméstica, matrimonio fraudulento, todo está demostrado. Entonces, ¿qué hago? La única opción es declararse en quiebra, o vivir como un deudor toda su vida. Borja bajó la cabeza. Quiebra. Esa palabra resonaba en su mente. A sus 37 años, su vida había terminado. Pero el mayor golpe aún estaba por llegar. Nerea. Cuando Borja fue a ver a Nerea, ella estaba sentada en la oficina de su estudio de pilates. Su vientre estaba abultado. Estaba embarazada de 5 meses. Nerea, dijo Borja acercándose. Pero Nerea le tendió la mano con frialdad. No se acerque. Diga lo que tenga que decir y váyase. Nerea, ¿qué dices? Señor Ruiz. Nerea pronunció el nombre de Borja sílaba por sílaba. Ya no era cariño. Voy a criar a este hijo sola. No espero nada de usted. ¿Qué dices? Es nuestro hijo. Sí, es nuestro hijo. Por eso voy a reclamarle la pensión alimenticia. Nerea le entregó un documento. Era una demanda de pensión alimenticia. 2.000 euros al mes. Hasta que el niño cumpliera los 18 años. Un total de 432.000 euros. Los ojos de Borja se abrieron como platos. Más de 400.000 euros. Y él no podía ni hacer frente a los 7 millones de la demanda de Altea. Nerea, no tengo dinero. Altea me ha demandado. Lo sé. Me he enterado. La voz de Nerea era fría. Ya no había rastro de dulzura. Por eso se lo digo. No puedo criar a un hijo con un hombre sin recursos. Lo criaré sola, así que usted limítese a pagar la pensión puntualmente. Nerea, por favor, no me hagas esto. La voz de Borja temblaba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero Nerea ni siquiera se giró para mirarlo.
Señor Ruiz, nunca lo he querido. Si le soy sincera, me gustaba su dinero, pero ahora ya no tiene nada. Las palabras de Nerea eran afiladas como cuchillos. Se clavaron en el pecho de Borja. Así que se acabó. He presentado la demanda de pensión alimenticia, así que espere la citación del juzgado. Nerea se levantó y abrió la puerta. Era una señal para que se fuera. Borja se levantó tambaleándose. No tenía fuerzas en las piernas. La figura de Borja saliendo del estudio era patética. Hacía solo un mes. Era un hombre que caminaba con arrogancia. Ahora caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies. 3 semanas después se celebró la primera vista del juicio de divorcio. Borja ni siquiera pudo contratar un buen abogado. Le asignaron uno de oficio. En cambio, en el lado de Altea, había 3 abogados, incluido Mateo. El juicio fue unilateral. Ante las pruebas presentadas por Mateo, Borja no tuvo nada que decir. Grabaciones, videos, testimonios, extractos bancarios, todo era impecable. El juez le preguntó a Borja: «Acusado, ¿tiene algo que alegar contra estas pruebas?» Borja negó con la cabeza. No tenía nada que alegar. Todo era cierto. No. Esa única palabra significó la derrota de Borja. El tribunal fijó la sentencia para un mes después. Al salir del juzgado, Borja se cruzó con Altea en el pasillo. Altea lo miró con una expresión impasible. Ya no había rabia ni tristeza. «Altea», la llamó Borja. Pero Altea no respondió, simplemente pasó de largo. Para ella, Borja ya no merecía ni una palabra. Un mes después, se dictó la sentencia. Indemnización de 4 millones de euros. Reparto de bienes de 1,5 millones. Un total de 5,5 millones. Una cantidad que Borja no podía pagar. Ese mismo día, Borja se declaró en quiebra. A sus 37 años, se convirtió en un insolvente. También dejó el trabajo. La noticia de su infidelidad se extendió por la empresa y ya no pudo seguir allí. Cuando Beatriz se encontró con Borja en casa de su madre, le gritó: «Has arruinado a nuestra familia. No vuelvas a aparecer por aquí». Pilar también le dio la espalda a su hijo. Creía que Borja era el culpable de haber perdido todo su patrimonio. La familia se había desintegrado. Borja se mudó a un estudio de alquiler, del barrio de Salamanca a la periferia, de un piso de 120 metros cuadrados a un estudio de 30. La caída fue rápida. Necesitaba encontrar trabajo, pero nadie contrataba fácilmente a un hombre de 37 años en quiebra. Al final, Borja empezó a trabajar como conductor para BTC y repartidor de comida. A las 10 de la noche, Borja recorría la ciudad en su moto, repartiendo comida. El frío le helaba las manos. Hacía solo un mes. Cenaba con Nerea en restaurantes de lujo. Ahora era un repartidor. Altea se enteró de la noticia por Mateo, pero no sintió lástima. Se lo había buscado. En lugar de eso, Altea fue a ver a su padre. Su padre, de 68 años, le sonrió. «Papá». «Hola, Altea. ¿Ha terminado todo?» «Sí, ha terminado». Altea se sentó frente a su padre. Bebió un sorbo de té caliente. «Fue gracias al contrato que me diste. Sin él, no habría podido llegar tan lejos». Lo sabía. Sabía qué clase de persona era Pilar. Por eso lo preparé. Su padre le cogió la mano. Era una mano áspera pero cálida. «Altea, la venganza ha terminado. Ahora, céntrate en tu vida. El pasado es pasado». «Lo sé, papá. Ahora voy a empezar de nuevo, de verdad». Las lágrimas rodaron por los ojos de Altea, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Se había liberado por completo de las cadenas de 5 años. Su padre la abrazó. Altea lloró largo rato en sus brazos. Solo cuando todas esas lágrimas se secaron, pudo empezar de verdad su nueva vida. Altea estaba sentada en la planta 20 de un lujoso loft en el centro de Madrid, mirando por la ventana. El paisaje de la ciudad se extendía ante ella. A sus 37 años, Altea era una persona completamente diferente. En la placa de la puerta de la oficina se leía: Mateo, Altea, asesores legales y financieros. Era la empresa que había fundado con su hermano Mateo. En 2 años, había crecido hasta tener 15 empleados. Sobre el escritorio de Altea, los documentos estaban ordenados. Contratos de consultoría financiera para grandes empresas. Solicitudes de gestión de patrimonio inmobiliario, demandas de divorcio, todos contratos de gran cuantía. «Altea, ¿estás lista para la reunión de hoy?» Mateo abrió la puerta. Su hermano, de 40 años, seguía teniendo una mirada penetrante. «Sí, Mateo, he preparado todos los documentos». Altea le entregó una carpeta. Sus movimientos eran expertos. En 2 años, Altea había demostrado su valía sin reservas. Como ex jefa de equipo de un departamento financiero, era buena con los números.
y los 5 años de sufrimiento la habían vuelto más fría y calculadora. ¿Sabes por qué ese cliente nos ha buscado?, preguntó Mateo sonriendo. Altea también sonrió. Supongo que por mi historia. Así era. La historia de la venganza de Altea se había corrido de boca en boca. La mujer que había devuelto una traición de 5 años con pruebas impecables. Especialmente entre las mujeres que se preparaban para divorciarse, Altea se había convertido en una leyenda. A las 4 de la tarde, Altea terminó la reunión y salió de la oficina. Hoy salía temprano. El coche aparcado en el garaje brillaba bajo la luz. Un Mercedes clase E. Un coche que se había comprado con el dinero que había ganado. Subió al coche y lo arrancó. El motor sonaba suave. Altea se miró en el retrovisor. Un peinado elegante, un maquillaje discreto, un traje de alta costura. Nada que ver con la mujer cohibida que era en casa de sus suegros 2 años antes. Altea se dirigió a un supermercado gourmet. Era sábado y tocaba hacer la compra de la semana. Aparcó el coche y entró empujando un carrito. El supermercado estaba lleno de gente. Altea recorrió los pasillos con calma. Escogió fruta fresca, compró carne de primera calidad. No miró los precios. Ya no necesitaba hacerlo. Pasó por la sección de verduras ecológicas y se dirigió a la de comida preparada. Fue entonces cuando vio a un hombre a lo lejos. Un hombre de unos 30 y tantos años, con ropa de trabajo raída. Tenía el rostro demacrado y los hombros caídos. Estaba en la sección de descuentos, cogiendo unos sándwiches envasados. Altea se detuvo. Reconoció al hombre. Era Borja. En 2 años su exmarido había cambiado por completo. Antes, era un hombre que vestía trajes caros y caminaba con arrogancia. Ahora, llevaba ropa de trabajo manchada y zapatillas viejas. Borja miraba atentamente el precio de los sándwiches. Comparó uno de 1, 50 euros, con otro de 2, y finalmente cogió el de 1, 50. Luego se dirigió a la sección de fideos instantáneos. También cogió los más baratos. Altea observó la escena en silencio. Su corazón no se aceleró. No sintió rabia, ni tristeza, ni compasión. Simplemente, era un extraño. Uno más de los muchos que se cruzaba por la calle. Borja levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Altea. Los ojos de Borja se abrieron como platos. Se quedó boquiabierto. Los fideos que tenía en la mano casi se le caen al suelo. Altea. La voz de Borja tembló. Dio 1, 2 pasos hacia ella, pero Altea no se movió. La mirada de Altea era fría. Parecía estar mirándolo. Pero en realidad su mirada lo atravesaba, como si fuera un hombre invisible. Altea, soy yo. Borja se acercó más, pero Altea se dio la vuelta, y pasó de largo con su carrito, como si no hubiera nadie allí. La mano de Borja se agitó en el aire. Intentó agarrar el borde de su abrigo, pero no llegó. Altea ya se estaba alejando. Altea, gritó Borja. La gente a su alrededor se giró, pero Altea no miró atrás. Siguió caminando. Borja se quedó paralizado. En su mano, sostenía un sándwich de 1, 50 euros. En el suelo, los fideos que se le habían caído rodaban. La figura de Altea se hacía cada vez más pequeña. Su traje impecable, sus hombros erguidos, su paso firme. Todo era diferente a como era hace 2 años. Las lágrimas rodaron por los ojos de Borja. Todo el sufrimiento de los últimos 2 años lo golpeó de repente. La quiebra, el divorcio, el rechazo de su familia, la traición de Nerea. Pero nada dolía tanto como este momento. Altea lo había borrado por completo. Lo había tratado como a alguien que no existe. Si le hubiera mostrado rabia, habría sido mejor. Si hubiera sentido odio, al menos sabría que había dejado una huella en su vida. Pero la mirada de Altea estaba vacía. Una mirada en la que la existencia de Borja había sido completamente eliminada. Esa fue la mayor desesperación para Borja. Vio a Altea dirigirse a la caja. Su carrito estaba lleno de fruta cara y carne de primera. La cajera la saludó con respeto. Son 523 euros. Altea entregó su tarjeta. Un gesto sin vacilación. Borja miró el sándwich de 1, 50 euros que tenía en la mano. El contraste era demasiado brutal. Altea salió del supermercado. La puerta automática se abrió y la luz del sol inundó el lugar. La silueta de Altea desapareció en la luz. Borja se quedó inmóvil en la sección de descuentos. La gente pasaba y lo empujaba, pero Borja no podía moverse. No tenía fuerzas en las piernas. Recordó el momento, 2 años atrás, en que había agarrado a Altea del pelo. La escena en la que había humillado a su mujer delante de todos los parientes en Nochebuena. Entonces, los ojos de Altea estaban llenos de lágrimas, una mirada llena de rabia, tristeza y traición.
Pero en los ojos de la Altea que había visto hoy no había nada. Fue entonces cuando Borja lo entendió. La verdadera venganza no era la rabia, era la indiferencia, borrar por completo al oponente. Borja se dirigió tambaleándose a la caja. Un sándwich y unos fideos. Total. 50 euros. Rebuscó en sus bolsillos y sacó unas monedas. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron algunas al suelo. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó la cajera, preocupada. Borja asintió, pero no estaba bien, para nada. Salió del supermercado y se dirigió al aparcamiento. Vio su viejo coche utilitario aparcado en un rincón. Un coche de segunda mano con 15 años. Subió y apoyó la frente en el volante. A lo lejos vio salir un Mercedes. Era el coche de Altea. Salió suavemente del aparcamiento y se incorporó a la carretera. Pronto desapareció de su vista. Borja lloró largo rato en ese lugar. No pudo llorar en voz alta. Solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio. En el coche solo quedaban Borja, un sándwich y unos fideos. Su móvil sonó. Era un mensaje del bufete de abogados de Nerea, un recordatorio del impago de la pensión alimenticia. Le exigían que ingresara los 2.000 euros de este mes antes de la fecha límite. Borja dejó el móvil y volvió a suspirar. 2.000 euros. Una cantidad que le costaba ganar en un mes trabajando de noche como conductor y repartidor. La imagen de Altea no dejaba de aparecer en su mente. Su paso firme, su ropa elegante y, sobre todo, su mirada fría. Fue entonces cuando Borja entendió. No es que hubiera perdido, es que lo habían expulsado del juego. Había sido borrado para siempre de la vida de Altea. Esa era la mayor derrota. Más aterrador que la venganza era el olvido. Altea había olvidado por completo a Borja. O más bien, lo había convertido en un ser indigno de ser recordado. Borja abrió la bolsa de plástico y sacó el sándwich. La corteza se rompió y el relleno se desparramó. Le dio un bocado. No sabía a nada. O más bien no sentía ningún sabor. Estaba anocheciendo. Las sombras del aparcamiento se alargaban. Borja estaba sentado solo en esa sombra, comiendo un sándwich de 50 euros. Esa era la realidad de Borja. Y el futuro que le esperaba. A las 7 de la tarde, Altea estaba de pie junto a la ventana de su salón con vistas al perfil de la ciudad. Desde la planta 40, el paisaje era espectacular. El atardecer se reflejaba en el horizonte, tiñéndolo de un color dorado. El piso de Altea era un lujoso apartamento de 200 metros cuadrados. Una de las paredes del salón era un enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica. Una decoración sencilla pero elegante, con libros y obras de arte por todas partes. Todo era un espacio que Altea había diseñado y decorado ella misma. Sobre el sofá, había un ordenador portátil abierto. En la pantalla se veían los documentos para la reunión del día siguiente. Un proyecto de inversión inmobiliaria en el extranjero. Estaba planeando expandirse a Singapur con Mateo. Altea cogió una taza de café y se sentó en el sofá. El aroma del café, recién hecho, llenó el ambiente. Afuera, la vida de la ciudad seguía su curso. Era una tarde tranquila. Su móvil sonó. Era Mateo. Mateo. Altea, ¿has revisado los documentos para la reunión de mañana? Sí, los he visto todos. La rentabilidad parece buena. ¿A que sí? El mercado de Singapur está en un buen momento. Creo que este proyecto será un éxito. La voz de Mateo sonaba entusiasmada. Altea también sonrió. Mateo, hemos llegado muy lejos. Ya ves. Hace 2 años ni lo hubiéramos imaginado. Altea miró por la ventana. Hacía 2 años, por estas fechas, estaba en casa de sus suegros, preparando su venganza. Noche tras noche, apretando los dientes mientras recopilaba pruebas. ¿Habría imaginado entonces la paz que sentía ahora? Altea. La voz de Mateo se volvió más seria. Eres increíble. Soportaste esos 5 años de infierno. Y ganaste de forma impecable. A Altea se le humedecieron los ojos. Pero no lloró. Ya no tenía por qué llorar. Fue gracias a ti, Mateo. Sin ti no lo habría conseguido. No, fue tu fuerza. Yo solo te ayudé. Después de colgar, Altea se tumbó en el sofá y miró al techo. Una luz suave iluminaba el espacio. De repente recordó el pasado, el momento en que le agarraron del pelo, los días en que su suegra y su cuñada la despreciaban, la noche en que vio el video de su marido besando a otra mujer. Todo estaba muy claro, pero era extraño. Ya no le dolía, no sentía rabia. Solo lo sentía como algo de un pasado lejano. Altea se dio cuenta. La verdadera curación no fue la venganza. La venganza fue solo el principio. La verdadera curación vino después. Recuperar su valía,
desarrollar sus capacidades y construir una nueva vida. Ese proceso fue la verdadera curación. Mientras tanto, a la misma hora, en un pequeño estudio en las afueras de Madrid, Borja miraba la pared. Un espacio de apenas 30 metros cuadrados. El papel de la pared estaba roto en varios sitios y el techo tenía manchas de humedad. Borja estaba sentado en el suelo. En su mano, una botella de licor barato. El alcohol bebido en soledad solo sabía amargo. Hoy, Borja había visto a Altea. En el supermercado, después de 2 años. Pero Altea, a pesar de reconocerlo, pasó de largo. Como si fuera aire, como si no existiera. Ese momento no dejaba de repetirse en su mente. La mirada fría de Altea, su paso firme, su ropa elegante. Todo se clavaba en Borja como cuchillos. Fui un completo idiota, murmuró Borja. Tenía la voz ronca. Recordó 5 años atrás, el día en que Altea dejó su trabajo para apoyar su sueño. Entonces, la mirada de Altea era cálida. Confiaba sinceramente en su marido. Pero Borja traicionó esa confianza. Usó el dinero de Altea para gastarlo con Nerea, y conspiró con su madre para quedarse con el patrimonio de Altea. Incluso le agarró del pelo delante de todos los parientes. Un auténtico loco, volvió a murmurar. Esta vez, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lágrimas de arrepentimiento, pero no servían de nada. No podía volver atrás en el tiempo. Altea ya había desaparecido de la vida de Borja. O más bien había borrado a Borja por completo. Borja cogió el móvil. El número de Altea estaba bloqueado desde hacía mucho, pero lo recordaba. Pero no podía llamar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que lo sentía? ¿Que le perdonara? ¿Qué sentido tenían esas palabras? Borja lanzó el móvil. La pantalla se rompió al caer al suelo, pero no importaba. De todos modos, nadie lo iba a llamar. Miró por la ventana. Entre los viejos edificios se veían unas luces tenues, un paisaje oscuro y estrecho, como la vida de Borja, oscura, estrecha y sin salida. En cambio, el salón de Altea era luminoso. Una luz cálida llenaba el espacio. Altea cerró el portátil y se levantó. Se cambió de ropa y se dirigió a la entrada. Había decidido salir a dar un paseo en coche. Un momento para ella sola. A Altea le gustaban esos momentos. Conducir por la ciudad sin pensar en nada. Bajó al garaje y subió al coche. Al arrancarlo, sonó el suave rugido del motor. Altea agarró el volante y sonrió. El coche recorrió la carretera de la ribera del Manzanares. La brisa nocturna era refrescante. Las luces de la ciudad brillaban. El skyline de Madrid era hermoso. Mientras conducía por la M30, Altea se sumergió en sus pensamientos. ¿Qué estaría haciendo hace 2 años, un día como hoy? Probablemente fregando los platos en casa de sus suegros, o escuchando las quejas de su suegra. La Altea de entonces estaba cohibida. Dudaba de su valía y había renunciado a su futuro. Pero ahora era diferente. Altea conocía sus capacidades y podía diseñar su futuro. Se detuvo en un semáforo. En el carril de al lado, había un coche con una pareja joven. Reían y hablaban. Altea los observó y pensó, ¿volverá el amor? ¿Podré volver a confiar en alguien? Auchia no estaba segura, pero no importaba. Ahora era feliz sola. El semáforo se puso en verde. Altea pisó el acelerador. El coche arrancó suavemente. Se dirigió hacia el centro. Aparcó el coche en un mirador. Salió y se apoyó en la barandilla. La noche de Madrid se extendía a sus pies. Miles de luces brillaban. Detrás de cada luz había una vida, con sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas y sus frustraciones. Altea respiró hondo. El aire frío llenó sus pulmones. La sensación de estar viva era nítida. Soy libre, murmuró para sí misma. El viento se llevó sus palabras. Libre. ¿Qué significaba esa palabra? ¿Tener mucho dinero? ¿Tener éxito? ¿Haber triunfado en la venganza? No. La verdadera libertad era no estar atada al pasado. Altea no había perdonado el pasado. No tenía intención de perdonar a Borja, ni a Pilar, ni a Beatriz, pero tampoco les dedicaba más tiempo. Habían sido expulsados de su vida, para siempre. La vida de Altea ahora solo miraba hacia adelante. Nuevos proyectos, nuevos desafíos, nuevas experiencias. Todo estaba por llegar. Su móvil sonó. Era su padre. Papá. Altea, ¿qué haces? Estoy en un mirador, viendo las luces de la ciudad. Ten cuidado con el frío, no te vayas a resfriar. Sí, papá. Papá, gracias. ¿Por qué? Por el contrato. Y por confiar en mí. Su padre guardó silencio por un momento. Luego, con voz cálida, dijo: Altea, eres mi hija. Por supuesto que tenía que protegerte. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija mía.
Altea colgó y volvió a mirar la ciudad. Se le humedecieron los ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Altea todavía tenía gente que la quería. Su padre, su hermano Mateo y ella misma. Y con eso era suficiente. Volvió a subir al coche. Lo arrancó y se dirigió a casa. Mientras conducía pensó, los 5 años de sufrimiento no fueron en vano. Ese tiempo la había convertido en la persona que era ahora. Más fuerte, más sabio, más sólido. Llegó a casa. Subió en el ascensor hasta la planta 40. Al abrir la puerta, la recibió un aire cálido. Se sentó en el sofá del salón y miró por la ventana. Las luces de la ciudad seguían siendo hermosas. Como el río, la vida de Altea seguiría fluyendo. El pasado era pasado. Ahora lo importante era el presente y el futuro. Altea se había coronado con una nueva corona. Una corona llamada libertad y felicidad. Y esa corona nadie podría arrebatársela, porque la había conquistado ella misma. Altea cerró los ojos. Esperaba con ilusión el mañana. Un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. La historia de Altea había terminado, o más bien, había comenzado de nuevo. La verdadera historia de Altea. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Si te ha gustado, compártela para que llegue a más gente y déjame un comentario contándome desde dónde la has leído. Estaré encantada de saludar a cada uno de vosotros. Que tengas un día saludable y feliz. Gracias.